cada trabajo, como lo hacemos hace 20 años. Bueno, tenemos visita, vamos a ver si tienen cábalas. ¿Ah, sí? Vamos con la consigna Y del uno día seguro, de hoy. cabulero. Sí, además nos enteramos que es futbolera ella. Sí, sí, Nazarena, ahí ahora nos va a plantear alguna. A ver, ¿cómo tendría que formar Scaloni para el domingo? Andás al doctor José María González. día, ¿cómo Gran estamos? fulero también. Así, A mí me gustó la formación que presentó, empezando con Simeone. ¿Sí? ¿Cómo me reí ayer con todos los videitos de cómo entró Simeone a la cancha? ¿Viste ese que un oso de peluche se le prende? Veo un inglés y sí, de sí. todo. Qué raro está el algoritmo. El algoritmo de Solí está rarísimo. Te digo, Roto está el algoritmo. Simeone tenía exceso de Red Bull y de Speed. De todo. Está un poco pasado. Eufórico. Está eufórico. Pero vos lo dejás a Simeone. Eso lo dejaría. ¿Vos, Doc? Sí, repito ¿También la formación. repite formación? Sí. Me pareció oportuno. ¿Está bien? La cuota de agresividad que faltaba para los que nos gusta un fútbol más. Bueno, hay un dato además. El Atlético de Madrid es el equipo del mundo que más jugadores aporta a la final, que se va a estar jugando el día domingo. Hay creo que 8 o 9 futbolistas del Atlético de Madrid. En Argentina Molina, Simeone, Thiago Almada, Simeone, Musso Álvarez, y Julián Álvarez. 5. Del otro lado tenés Pedro Porro, Lenormand, Llorente, y me está faltando uno, Baena, creo que es Baena. Tenés 9, 10 futbolistas del Atlético de Madrid, o sea, Simeone va a estar jugando contra varios compañeros. Igual no sé si va a haber la pica que hubo con Inglaterra, es otra Sí, cosa. va. ¿Vos decís que sí? No. Va a ser lo propio de una final del mundo, pero mucho menos personalizada, si se quiere. No sé, me parece. ¿Vos decís que se va a hacer sentir? Yo para mí, a los españoles, Uruguay le hizo sentir un poco el rigor, le mostró un poco de pierna fuerte y no le gustó para nada. Entonces yo creo, y Argentina a ese juego muchas veces lo llaman y aparece y hasta se sienten cómodos muchos de esos futbolistas. Yo creo que va a ser un partido mucho de mitad de cancha, creo yo, y donde Argentina si le muestra un poco de pierna fuerte y le hace sentir incómodo a España puede sacar algún rédito. Sí. Obviamente hay que dejar que España no trabaje cómodo con la pelota. Yo lo que quiero es que a los 30 segundos estén todos discutiendo, empujándose, así. A Argentina le conviene, claro, en ese perdón la presión, en ese quilombo Argentina le saca ventaja. Le va a convenir, sí, totalmente. Y después coincido. de ver a Cucurella con su festejo. Cucurella, Entonces Paredes de entrada tiene que ir a empujar ya, ¿qué tal? Sí, no, así de una. Pero viste los festejos, los españoles. Así empezó contra Inglaterra. Así empezó, claro. Así empezó. Bueno, hablamos. Este tema te va a gustar. Sí. Vinimos dispuestos a pelear con Gustavo. El proceso penal en libertad. No. ¿Por qué no? Bueno, argumentá. Vamos a hacer acá un... Bueno, conté, a ver, fue esta semana, la semana pasada conté el caso este de en Paso de los Libres, que estaba acusado de homicidio, nada más y nada menos, estaba en libertad y le filmaron en una pelea de patota después con un cuchillo en la mano. Un tipo con antecedentes, ¿qué tenía que hacer en la calle? Encima no es que estaba acusado le robó el celular a una... Estaba acusado de homicidio. Encima en un ajuste de cuentas, o sea, criminal contra criminal, acusado de homicidio, estaba en libertad y le filmaron peleándose en una pelea de patota con un cuchillo en la mano buscando a otro para apuñalarle de vuelta. ¿Qué hacía en la calle? Estaba acusado, estaba condenado. ¿Estaba acusado? Estaba... Todos somos inocentes hasta que la justicia ¿Cuántas veces hablamos acá de las 3 condiciones para que queden detenidos? Que se pueda escapar, de que pueda entorpecer o la reiterancia. Bueno, no le aplicaron ninguna de los 3, el tipo andaba con la calle con un cuchillo buscando a otro para matar. Tiene la palabra la defensa. No, bueno, planteamos el tema justamente por esto, porque se plantean socialmente como... y también en la ciencia jurídica y en la criminalística como dos ideas, ¿no? Un poco la que plantea Gustavo, esta de una justicia activa donde frente al posible delito intervenga rápidamente con este tipo de sanciones anticipadas. Se vendrían a ser el hecho de privar a alguien de la libertad, más allá de que procesalmente se lo define como una cautelar, y tener un proceso duro, ríspido frente a la persona que está todavía imputada o sospechada o imputada o acusada de un delito. Por otro lado está aquellos que sostienen la necesidad de hacer un proceso mucho más, si se quiere, democrático en términos de las ideas que lo fundamentan, de los principios republicanos, de que esto que decía Gustavo, de que nadie es
culpable hasta que así sea demostrado. Y creo que es una discusión que es social, que es política, que es filosófica, que es jurídica, pero que plantea un poco el problema que le sucede a la gente hoy, digamos, ¿no? Que el avance de la criminalidad, la evidencia diaria de la criminalidad, porque es algo que se cruza y convive con nosotros permanentemente, hace que muchos se inclinen hacia este tipo de reclamos de justicia de ese tipo, ¿no? Y por otro lado, el sistema jurídico va por los nuevos sistemas donde de alguna manera garantiza esto de que mientras se investiga, la persona sigue estando libre, salvo que se den alguna de estas circunstancias de que entorpezca la investigación o peligro de fuga. Y después vamos a hacer un retoque sobre la cuestión de la reiterancia, porque no es tan automática como la planteó Gustavo. Pero para que nos entendamos, lo que rige hoy es lo que nosotros vemos en las películas americanas, con todo lo bueno y lo malo que tienen las películas americanas. Se detecta la posible comisión de un delito y lo primero que se discute es la libertad o no del sujeto. El problema es que allá la cuestión se desvió hacia una cuestión económica, porque ¿cuál es la condición para quedar en libertad? La fianza, La fianza, y la fianza no siempre es accesible, entonces lleva a otra distribución o a otro vicio, si se quiere, ¿no? Es decir, hay una justicia para los que pueden pagar fianza y otra para las que no la pueden pagar. A mí hay algo que en esto, si bien decía, es una discusión que atraviesa todo, ¿no? Pero hay una cuestión que a mí me parece es la que está fallando, varias, pero un aspecto que no tiene que ver en sí con lo jurídico, con lo legal, con la norma, que tiene más que ver con el contexto. Si vos tenés una persona, o sea, hoy se accede muy fácilmente a la información de todos, pero si tenés una persona que delinquió, que tenés sospechas de que delinquió, pero vos ves que esa persona no, o sea, además de tener un montón de entradas y salidas en la comisaría, no tiene un trabajo, no va, o sea, vos hablás con la familia y, o sea, vos automáticamente decís, sale, ¿y qué va a volver a hacer? Va a volver a robar. O sea, te dio trabajo, apego, familia, o sea, un montón de indicadores que si vos lo querés poner en una bolsa te va a decir, a ver, ¿qué es más probable? Si pongo todo esto, ¿qué es más probable que pase cuando esta persona salga de la comisaría? Y capaz no lo hace esta tarde, pero mañana va a volver a delinquir, ya sea por consumo, porque es un medio de vida, porque no tiene apego a los valores, porque le da, por lo que sea. Y esa consideración que no tiene que ver quizás con esto de decir entorpecer la investigación, peligro de fuga, es lo que a veces nosotros decimos le hace falta sentido común, porque ¿qué pensás que va a hacer esa persona a las horas que salió si eso es lo único a lo que se dedicó hasta ahora? Niño rata. Yo sé que caemos muchas veces en decir estigmatizamos, es muy probable, pero en el 99% de las veces no nos vamos a equivocar siguiendo el sentido común. No sé si se entiende. Y esa parte en esto, ¿quién la tendría que incorporar a los procesos? ¿De quién depende? ¿De los jueces? Déjame agregarte nomás el caso de Niño Rata. Niño Rata, a quien hemos contado la historia de Niño Rata, ¿cuántas veces habremos contado? 10, 12 veces que sí, más mínimo. En una oportunidad le disparó a un policía en un intento de detención, en otra le mordió el dedo. Se filmó hace 10 días, se filmó diciendo, guarda lo de tal barrio que estamos yendo para allá, qué sé yo, y a la noche lo detuvieron robando, digamos. O sea, no le importa nada. ¿Por qué se filmó y salió diciendo, esta noche no vamos para tal lado y la policía lo detuvo robando? O sea, ¿por qué está libre? Aparte, a lo que ella dice, le falta el contexto social, porque vos, ciudadano, que te levantás a la mañana, te vas a tu casa a laburar, sabés que ese tipo fue el que te entró a tu casa, sabés que te robó, lo agarraste, lo llevaste a la policía y a la tarde pasa por enfrente tuyo riéndose de que mira, como estoy libre, te voy a entrar a robar de vuelta, porque eso le pasa a el 50%, 60% de los capitalinos en Corrientes que no tienen la posibilidad de tener una seguridad cerca de su casa, digamos, porque eso ocurre en los barrios. Yo sé que es una discusión que trasciende y que las normas se tienen que aplicar como están, pero esa dimensión del sentido común, ¿dónde se puede introducir en los procesos? Es complicado. A ver, es muy técnico. En la legislatura cuando elaboran la ley. Y es el único lugar. Es técnico porque el instituto de las medidas cautelares o las medidas coercitivas en el proceso penal es asegurar los fines del proceso, que es que esta persona comparezca al proceso, que no entorpezca la investigación y que se desarrolle de la mejor manera. En todo caso, lo que debería suceder ahí es que el proceso se desarrolle rápido y que esta persona tenga una sanción penal, que ahí sí tiene la función de la prevención. Las medidas cautelares, las
las medidas coercitivas como la prisión preventiva, el arresto domiciliario, no tienen esa finalidad de prevención del delito. Eso es una finalidad propia de la pena. Sí. Ahora, vos estás haciendo una mirada sesgada, digamos. Vos estás mirando un determinado fenómeno social en determinados sectores sociales y demás. Hay que tener en cuenta y no perder de vista que la criminalidad es mucho más amplia. En tu mirada se escapó el delincuente de guante blanco. Claro, sí, el sin duda. evasor, el penal tributario, Claro, el, claro. el narcotráfico, el contrabando, es decir, otro tipo de delitos que también, a ver, se te escaparon los delitos culposos. ¿Qué hago yo con una persona que defendimos el año pasado en el interior del Chaco, que tuvo la mala suerte de atropellar a dos mujeres, dos personas en moto, matarlas y cargar con la culpa de haber tenido esa situación, de haberla tenido que soportar y con la carga de todo lo que es el sistema penal encima, que frente a esos casos suele ser tan o más rígido que con los otros que vos reclamás? Entonces, la mirada que plantea la ley tiene que ser una mirada desde el punto de vista integral, legal, general. Siempre la mejor manera de ver esto es decir, ¿qué pasará si a mí me detienen o me acusan por error? Claro. ¿Hasta dónde llega, Claro, pero ahí es donde yo te digo, pero no ese contexto que decís, es cierto. En el 99,99%, si alguien cometió un delito culposo, así que nos puede pasar a cualquiera, no lo vamos a cometer otro, hay muy poca posibilidad o no sería. Pero en el caso de, y otra vez niño rata, pero como él hace videitos riéndose de que nos vas a venir a robar, o sea, contento capaz va a estar con esta exposición, pero vos sabés que va a salir y va a volver a hacerlo porque no se ha dedicado a otra cosa desde que tiene 16 años. Y bueno, sí, ahí lo Falla el que- Estado, fallan las instituciones, saltando todo, niño rata como referencia, pero Gustavo tiene 4 o 5 sobrenombres que una vez por semana aparecen acá. O sea, Cascotito, Piedrita, Monedita, y aparecen toda la semana. No, no son estamos de protagonistas. acuerdo. Lo otro que hay que- reinauguran un capítulo. Lo otro que hay que mirar es cuáles son las respuestas alternativas a esta situación, porque no necesariamente la cuestión tiene que pasar por como es prisión o libertad. Es decir, hay medios alternativos, no podría decir, bueno, mientras dure esta investigación, a lo mejor no estar con una prisión preventiva en condiciones que tampoco son las mejores, donde incluso va a salir perfeccionado de lo que ya sabía hacer, ¿sí? Y crear otros ámbitos, otros mecanismos. A lo mejor tenemos que repensar las cosas, porque hoy nosotros partimos de que hace unos años uno hablaba de prisión domiciliaria solo cuando tenía más de 70 años. Hoy la cuestión de la prisión domiciliaria, que es una herramienta, nosotros la vemos mucho más común, porque tiene hijos menores, pues no tiene el papá, porque no tiene la mamá, porque no tiene trabajo, por lo que es por una cuestión de salud, por otra. Sería momento que los legisladores también empiecen a pensar soluciones alternativas para determinadas situaciones que se presenten en la criminalidad, ya no en el derecho, sino en la manera de en que se trata la criminalidad, para darle herramientas al derecho para que pueda contener este tipo de situaciones. Se me ocurre decir, bueno, mientras no estás libre, pero estás cumpliendo con determinadas cuestiones, determinadas reglas de conducta, determinadas situaciones. El problema es que a nosotros nos cuesta muchas veces salir de nuestro metro cuadrado, de pensar las soluciones legales dentro de donde estamos, ¿no? Nosotros, el otro día me decía uno de mis hijos que no es abogado, y frente a una situación judicial que estuvimos viviendo, me decía, y esta persona que causó tanto problema, no era penal, era civil, después de haberlo causado, ¿no va a pagar nada? Y no tiene cómo pagar. Bueno, pero entonces me dice, ¿por qué no le obligan a trabajar no sé, en la parroquia, para que esas horas de trabajo le imputen al pago, que vos no lo cobres, pero que él sienta que eso que hizo no tiene que fue devolver gratis? ajá. Y no estábamos hablando de un robo, de un homicidio, nada, estamos hablando de una cuestión civil, de un desalojo. Entonces, a mí me dejó pensando, porque bueno, el que no viene del derecho de pronto te hace un razonamiento que hoy no tiene captación legal, eso no existe, pero deberíamos empezar a pensar otro tipo de figuras que no las estamos viendo, evidentemente. Ahora, eso no es culpa de los jueces, no es culpa de los abogados, no es culpa de los fiscales. Yo creo que acá lo que hace falta es una mirada de la nueva regulación penal que hace años que venimos reclamando. Hemos avanzado en lo que es el proceso penal, pero no en lo que es la nueva regulación penal,
Y también, y esto corresponde a los legisladores, a la política en general, y también pensar de que no hablamos solamente de derecho, también hablamos de otras cuestiones que atraviesan, que tienen que ver con trabajo, con educación, con un montón de cosas. No quiero caer en lo que mal se llama garantismo, es decir, no, le está justificando porque no tiene trabajo o porque o por lo que fuere, ¿no? Esas son reducciones muy simples e injustas con los pensadores que las sostuvieron y las crearon y las pensaron. Pero está claro de que esto no es un problema de abogado, esto es un problema de la política. Ajá. Hiciste un comentario que quizás ahí vos decís con la prisión preventiva en el marco de la investigación y todo lo demás, no tiene que ser algo preventivo, sino tiene que tener prisión cuando lo que tenemos que pedir es que se aceleren los procesos judiciales para que lleguen a las condenas para que efectivamente quede preso. ¿De cada cuántas causas que se abren por estos delitos comunes? El delito que hablaba muy bien, doctor, muchos delitos de guante blanco y todo lo demás, pero si hoy le preguntás a cualquier vecino de la ciudad corriente qué le importa más, y le importa más que no le afanen el celular, que no le tiren el de la moto para sacarle la cartera, de que no le golpeen a los chicos para hacer robarle la bicicleta, etcétera. ¿Cuántos de esos delitos, de esas causas que se comienza que llegan a la comisaría de la persona para denunciar, efectivamente llegan a juicio o efectivamente llegan a un juicio abreviado o efectivamente hay una condena de esas personas? A ver, el sistema está pensado para que solamente las causas más importantes lleguen a juicio, pero el sistema te da otros tipos de salidas alternativas. En esto yo soy muy tajante, como somos defensores los dos, que el ámbito de las medidas cautelares, de las medidas coercitivas, es un ámbito muy sensible porque estás hablando de la libertad de la persona. Entonces, vos tenés un derecho constitucional, ¿sí? Que nosotros, que cuando el Estado te quiere, la regla siempre va a ser la libertad. Entonces, cuando el Estado te quiere coartar esa libertad, cuando vos estás con el principio de inocencia, se tienen que cumplir especificaciones muy concretas en la legislación, y ahí entramos nosotros en que las hacemos cumplir, establecemos medidas alternativas, vemos que en muchos casos no hay riesgo para que esta persona quede cautelarmente privada de su libertad. Incluso hay personas que llegan privadas de su libertad y que nosotros revisamos las medidas cautelares porque en ese momento, porque la podemos revisar en cualquier momento y obtenemos una libertad porque los fines del proceso, el riesgo procesal ya no está. ¿Se entiende? Porque la regla siempre va a ser que la persona transcurra su proceso en libertad. De igual manera, estamos en un sistema que está en transición, está cambiando y presenta crisis, está claro, y presenta contradicciones. En el mismo año nos ha tocado un caso conocido que estamos llevando nosotros, que ustedes lo llaman vecino justiciero, nosotros sostenemos que ni siquiera tiene nada que ver, ni participó, pero a esta persona le tocó 1 año y medio entre prisión efectiva y prisión domiciliaria, y al mismo tiempo estábamos como querellante en una causa de abuso sexual con condena. Está bien, no estaba firme, estaba en el superior tribunal, pero hasta que el superior tribunal no se pronunció, la persona estuvo en libertad. Entonces, es como una contradicción, en un caso por exceso, por abuso, porque claramente este vecino no estuvo, no tiene nada que ver, no lo hizo, no participó. Estamos esperando que lo citen a juicio para poder mostrar su verdad, de que no tiene nada que ver y que se comió 1 año y medio con toda la afectación que tiene esto. Y por el otro lado, cuando hay ya una presunción mayor, que pasaste un juicio, se te condenó y vos estás recurriendo, estás en libertad. Entonces son inconsistencias que deben superarse, y que son ilógicas. Claro, lo importante es que la gente sepa de que frente a determinada este tipo de situaciones, primero que nada es definitivo, de que hoy todo se resuelve en una primera audiencia, de que si en esa primera audiencia no te va bien, vos podés pedir que se revise, podés aportar nuevos elementos, podés insistir varias veces hasta hacer que la persona realmente acceda a esta garantía, y nosotros nos encargamos particularmente de remarcar esto de sujetar a la buena conducta necesariamente, ¿no? Gracias por venir. No, a ustedes, muy buen fin de semana. Igualmente para Que ustedes. sean felices este domingo, los dos. Es lo que todos queremos que pase. Legal Nea, hacemos la pausa. Es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal Nea es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal Nea promueve valores. Por primera vez estás enamorado.